Amigos bateros, si ustedes oyen por ahí el track de solo la batería de Rosanna, se pueden dar cuenta que al principio solo podemos oír realmente una de las notas fantasmas, así. Así un poquitito más rápido como es la canción, les quería solo mostrar al principio, pero en realidad todos sabemos por el mismísimo Jeff Porcaro que el patrón va con un montón de notas fantasmas de la siguiente manera. ¿Cierto? Luego, ¿por qué al principio lo oímos diferente? Bueno, eso es uno de los dos misterios que a mí me parece que tiene Rosanna. Hoy vamos a ver el primero. De una vez les quiero confesar que no voy a resolver el misterio, por el contrario, los voy a dejar en misterio. ¿Por qué? Porque no hay misterio en realidad. Jeff Porcaro nos enseña el patrón, todos lo sabemos, podemos ir al link acá o podemos ver mi versión también con un link que les voy a dejar aquí en la pantalla. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo oímos diferente al principio y después cambia? Bueno, obviamente muchos dirían, él lo empezó a tocar de una manera diferente y después empezó a rellenar con el resto de notas fantasmas, pero tengo una teoría. Lo que sucede es lo siguiente, un gate es un efecto que usamos en la batería, a veces abusado, mucho en los 80s abusado, que se aplica por supuesto a la señal de los micrófonos. Digamos por ejemplo que en el redoblante se nos puede meter un poquitito del sonido del bombo, ¿cierto? Es decir, ahí les dejé solo el micrófono del redoblante prendido. Quiere decir que el bombo les debió sonar un poquitito lejano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el micrófono de aquí del redoblante está bien cerca y está más lejos del bombo. Obviamente, claro. ¿Cuál es la idea? Pues que no queremos que aquí en este micrófono se nos meta el bombo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos un gate. Un gate lo que hace es lo siguiente. Y es que esas notas que están lejanas, que suenan como pa, pa, esas que suenan del bombo por ahí lejanas, pues le decimos al gate, ¿sabe qué? Bórrelas. Si no pasan de este volumen, bórrelas del todo. Entonces, mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que Jeff Porcaro realmente siempre tocó el patrón completo, sino que había un gate en el redoblante que era muy usado en los 80s. El gate abusado en los 80s es el cual le aplican además una reverberación, es decir, un eco como si estuviéramos en un gran escenario, ¡pah! Y además le aplicamos un gate. Al aplicarle un gate veloz, quiere decir que suena ¡pah! Y después se nos cierra el sonido de la siguiente manera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? De pronto, ¿qué tal si estaban usando un pocotón de gate y si Jeff Porcaro tocó completo el patrón como él nos lo enseña, pero al principio no lo tocaba, digamos, todo con mucha fuerza? Vayan ustedes a la versión de solo batería y oigan cómo él se sube de volumen en toda la batería cuando va entrando más adelante en el verso y empezamos a oír el resto de notas fantasmas. Entonces, mi teoría es, ¿qué tal si el gate está borrando esas notas fantasmas? Y solo oímos esa un poquitito más fuerte porque esa nota sí se le nota a él que la toca un poco con más fuerza que las demás notas fantasmas, sobre todo en vivo, miren por ahí en YouTube. Entonces quiero yo sencillamente tocarlo aquí a diferentes velocidades, subiéndole y bajándole el nivel a ese gate, a ese nivel de aceptación, a eso le llamamos en realidad threshold, pero en realidad lo que importa es oír cómo funciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo, digamos, con diferentes volúmenes, velocidades de pronto para ver qué pasa y cómo reacciona el gate. Y sí, lo voy a alterar un poquitito en la consola a ver qué pasa. Así. Ahí está.